La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, 25 hasta el 32. Vamos a leer todos juntos. Por lo cual, desechad la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Araos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje siendo como con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompáis salga de vuestras bocas, sino que sea buena palabra la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, el cual fuisteis sellados para que el día de la redención, quitándose de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldición y toda malicia. Antes sed dignos unos a los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a decir 2 veces todos juntos: el Espíritu de Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo. Por favor, como nosotros estamos confesando de esta forma, tiene que venir verdaderamente de nuestro interior. La verdad, si venimos a la iglesia para mirar a otras personas, no va a salir de nosotros, de nuestro interior. No vamos a repetir viendo lo que las otras personas hacen, sino que verdaderamente tiene que venir de nuestro interior. Si nosotros vemos el rostro de nuestros hijos, qué tan hermoso y pues adorables son. Pero entonces si uno ve a sus familias, también uno verdaderamente los adora y verdaderamente los ama. Pero si entonces si viene una persona que le debe dinero a usted, si uno le dice bienvenida, ¿y será que qué resentimiento y odio tendrá? Tenemos que tener un corazón verdadero y tenemos que estar llenos del amor. Cuando nosotros verdaderamente decimos el Espíritu de Dios es santo, o sea que el Espíritu de Dios es santo. Vamos a decir 2 veces nuevamente: el Espíritu de Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es santo. Pero entonces, como Él es el Espíritu de Dios, es santo. Por eso, el corazón donde el Espíritu Santo mora tiene que ser santo, o sea, tiene que tener esa fe santa. Solamente Él mora en los lugares donde esos corazones que son santos. Por eso, el hecho de que uno obedece al Espíritu Santo es solamente aquellos que tienen ese corazón santo. Yo, como ya les he dicho varias veces a ustedes por estas semanas, cuando nosotros decimos que servimos a Dios, es que servimos a Dios, hablamos del Padre y verdaderamente entregamos al Padre y glorificamos al Padre y damos la gloria al Padre. Pero entonces Jesucristo, que fue enviado por Dios, es quien nosotros creemos y dependemos, y el Espíritu Santo es quien nosotros obedecemos completamente. Y les he dicho a ustedes varias veces. Vamos a decir todos juntos: Dios Padre es quien nosotros servimos y rendimos culto. También es quien damos gracias y gloria y le entregamos la reverencia. Jesucristo es quien nosotros creemos y dependemos. El Espíritu Santo es quien obedecemos completamente. Así es, como les he dicho a ustedes, nosotros cuando obedecemos a Dios, obedecemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que obedecemos a Dios. Pero cuando nosotros decimos que creemos y dependemos de Dios, es que nosotros creemos y dependemos de Jesucristo. Y cuando decimos que servimos a Dios, nosotros servimos y damos la reverencia al Padre. Solo servimos al Padre. Les he dicho así. Entonces Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, pero Él nos ha enviado el Espíritu Santo para ayudarnos. Pero entonces las personas que del día de hoy, en el cual tienen la vida de fe, la verdad menosprecian la ayuda del Espíritu Santo y la verdad no le dan tanta importancia a la ayuda del Espíritu Santo. Por esa razón tienen una gran dificultad en las vidas de fe. En este mismo momento,
Cuando nosotros vemos a las personas que han caído y han tropezado, la verdad nos preocupamos por ellos. Nos preguntamos por qué será que ellos cayeron. Y la verdad nos frustramos dentro de nosotros por estas personas. O digamos, si dentro de nuestras familias, la verdad, si digamos, si nuestro esposo, si no cree en Jesús, la verdad nos preocupamos. Y también, o al revés, o si nuestro esposo o nuestra esposa lo hace, o si nuestros hijos no creen, nos preocupamos. De esta misma forma, ellos saben que si ellos no tienen la vida de fe, la verdad, ellos perecerán y también espiritualmente caerán. Y uno, la verdad, con ser esto, tiene una gran preocupación dentro de uno. Sin embargo, algunas veces, muchas de estas personas luego al estar aunque están preocupados, luego eventualmente ellos caen y luego ellos mismos caen y están en la misma posición que estas personas. Pues podemos encontrar este tipo de personas que eventualmente ellos caen. Pero la verdad, uno no sabe cuánto uno va a caer en medio de esto y va a seguir la misma corriente y termina como las otras personas. Queridos hermanos, si nuestra fe, la verdad, fuera constante desde el principio hasta fin, sería igual. Pero como nos dice la parábola del sembrador, que algunas semillas cayeron en la calle, pero algunas de esas semillas, la verdad, como cayendo en la calle, vienen las aves y se la comen. Otras semillas cayendo en las rocas y luego se secan. Y otras que cayeron en el espino y luego que se quemaron. Y otras que cayeron en el buen pasto y en la buena tierra y tuvieron 30, 60 y 100 veces esos frutos. Pero qué triste es esto. Podemos ver la gran diferencia en esto. Por eso, si nosotros al tener nuestra vida de fe es igual. Pero nosotros cuando tenemos nuestra vida de fe tenemos que seguirla con detalle y también tenemos que entenderla con detalle. La verdad es que nuestra vida de fe no es algo que nosotros hacemos por cada uno de nosotros. Y como nuestra vida de fe no es algo que si hacemos solos, la verdad es una vida de fe que tiene la experiencia. Nuestra vida de fe es una vida que tiene la experiencia. Hay ocasiones que yo les hablo a ustedes acerca de los testimonios de mis experiencias en los aviones. Y les he dicho varias veces que uno no confía en las máquinas. Vi yo la vez pasada, el 6 de junio, tuve que ir a los Estados Unidos y pues tenía que tomar el vuelo a las 12, pero terminó pues partiendo a las 6. Pero si yo hubiera ido solo, pues la verdad me hubieran dicho que yo hubiera exagerado. Pero pues un pastor fue junto conmigo. Pero entonces había ese avión que se había puesto en la pista para poder partir. Pero entonces había partido con una gran velocidad. Pero antes de partir, paró en ese instante y luego se hizo al lado de la pista de partida y entonces comenzó a buscar cuál es la razón de la que no habían partido. Pero entonces luego de 6 horas pues tuvimos que esperar y fui con otro y tomé otro avión. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado ese avión y uno tenía que pues estar dentro de ese avión por 17 horas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído? Pero entonces, gracias a Dios que en ese instante, antes de que hubiera partido esa pista, aunque había tenido pues la velocidad, había parado antes de partir. Queridos hermanos, nosotros, aunque creemos en Dios, nosotros no sabemos cuándo vamos a dejar este mundo. No sabemos cuándo vamos a dejar este mundo. Y la verdad, les doy gracias nuevamente porque les puedo volver a ver a ustedes. Muchas gracias porque les puedo volver a ver a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, nosotros no sabemos cuándo vayamos a dejar este mundo. Pero entonces, dentro de nuestros corazones siempre tenemos esas gracias y esa paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prepararnos de que nosotros vamos a ver al Señor. Queridos hermanos, sin embargo, el tener la vida de fe solos y el tenerla con el Espíritu Santo es completamente diferente. Dios nos ha dado a nosotros el mandamiento, pero ese mandamiento no es algo difícil. Como el mandamiento es algo santo, al cumplirla nosotros
somos santos. Sí, como el mandamiento es bueno, cumplirla, nosotros nos convertimos, pues, somos buenos. Pero entonces, como el mandamiento es justo, nosotros vivimos según a ellas, somos justificados. Y como el mandamiento es espiritual, nosotros al vivir según de ellos, somos espirituales. Y como el mandamiento es amor, nosotros verdaderamente podemos amar. Sin embargo, el mandamiento El mandamiento puede ser tomado como una ley mala delante del Evangelio. ¿Por qué? Porque así de esta forma mata al hombre. En otras palabras, si no hubiera existiera el mandamiento, el hombre no hubiera tenido ninguna necesidad de sentir esa carga. O sea, como existe el mandamiento, el hombre tropieza con esa ley, como por ese mandamiento. Por eso, ese mandamiento que es bueno, que es justo, que es espiritual y es santo, el mandamiento que aunque verdaderamente da el amor, pero esa es la razón por la cual ese mandamiento es una carga para nosotros, es porque el hombre no tiene el poder de cumplir con ese mandamiento. O sea, Él es el mandamiento. La verdad, el hombre no puede obedecer ni tiene ese poder de cumplir con ese mandamiento de Dios. Entonces, ¿por qué será que Dios nos da ese mandamiento que el hombre no puede cumplir? Si nosotros vivimos en esta tierra, la verdad, entraremos al infierno. Por eso, la verdad, nosotros no hubiéramos, no hubiéramos tenido la necesidad de tener ese mandamiento. ¿Por qué? Porque hubiéramos entrado al infierno. Pues la verdad, si uno quiere ir al infierno, la verdad, ¿cuál es la razón de cumplir el mandamiento? O sea, cualquiera que ha decidido en entrar al infierno, no tiene la necesidad de cumplir con el mandamiento. Pero la verdad es que nosotros deseamos entrar a ese reino de los cielos. Por eso nosotros cumplimos con este mandamiento. La verdad es que yo antes de creer en Jesús, la verdad, tenía muchas pesadillas. Cada día, cada noche, la verdad, me atormentaba por esas pesadillas. Y la verdad, temía en dormir. Pues en cada una de esas pesadillas había una persona con una gran cara y me quería ahogar y la verdad me oprimía. O sea, y siempre tenía mucho temor y la verdad soñaba que alguien me perseguía y hasta tenía, pues, y terminaba cayendo en un precipicio en un gran fondo, un fondo sin fin. Y la verdad, yo antes y luego de que yo creía en Jesús, en ese momento en que creía en Jesús, esas pesadillas, pues, terminaron. Y yo por muchos años, la verdad, no, pues tenía ninguna pesadilla. Pero yo cuando le hablo a ustedes acerca de mis pesadillas, son esas, pues, son cosas que ocurrieron hace 30 o 32 años atrás, antes de que yo creía en Jesús. Pero hay algunas personas que aunque creen en Jesús, todavía tienen pesadillas. Pero la verdad estoy seguro que tienen que arrepentirse porque esto no es algo como cualquier otra cosa. Están siendo oprimidos por ello. El hombre, la verdad es que no solamente vivirá en esta tierra, sino que vivirá en el reino por toda la eternidad. Pero eso no tiene que tener ese entrenamiento y esa preparación para vivir en ese reino. Por eso tenemos que ser, es solamente algo que se puede hacer en esta tierra. Por eso nuestro espíritu tiene que tener esa paz verdadera y la verdad, y tiene que entrar en el reino en la vida eterna. Y para eso, la verdad es que nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. La ley estaba lleno del mandamiento, pero entonces hay muchas personas que piensan que al creer en Jesús pueden malinterpretar que uno puede menospreciar la ley y desobedecerla. Pero la verdad es que Dios nos ha dado ese mandamiento. Pero esto es para que nosotros podamos vivir según la voluntad de Dios. Y la verdad, para que nosotros podamos entrar en Él. Y es para que nosotros podamos prepararnos para entrar al reino de los cielos. Es para que nosotros seamos santos. Que nos dice en Hebreos 12:14. Es que si nosotros sin la santidad, nosotros no podemos ver a Dios. Es vivir según la voluntad de Dios. Y como nos dice en Juan 6:38 hasta 40, es para vivir según la voluntad de Dios. Tenemos que ser santos, tenemos que ser buenos, tenemos que ser espirituales, tenemos que tener ese amor. Pero entonces si no cumplimos ese mandamiento de Dios, ¿por qué es? Es porque nosotros tenemos los deseos de la carne.
O sea, por los deseos de la carne. Pero cuando nosotros hablamos de los deseos de la carne, hay muchas personas que piensan que estamos hablando de la lujuria o la codicia entre el sexo opuesto. Pero la verdad, esto solamente es la lujuria. Y esto son, la verdad, lo que viene en lo interior dentro de nosotros. Es algo que viene en nuestro interior. Pero la verdad es algo, cuando nosotros hablamos sobre la lujuria, está hablando de que algo que aparece cuando otra persona, pues al ver a otra persona. Pero nosotros, los deseos sexuales es algo que viene de nuestro interior. Pero la verdad, todo esto viene dentro de esa lujuria, o sea, viene dentro de la lujuria y todo esto viene de los deseos de la carne. Pero la verdad, en los deseos de la carne está hablando de toda, pues, la avaricia, el celo, la envidia, el enojo y la lujuria. O sea, está hablando de todo esto. O sea, y cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando de la naturaleza del hombre, de su esencia. Por eso, entonces la Biblia habla de estas personas como la concupiscencia del hombre, o sea, de la carne del hombre. Pero por eso, esta carne, los deseos de la carne siempre vienen del hombre. Pero entonces, para que estos deseos de la carne se parezcan de nosotros, tenemos que morir. O sea, tenemos que morir. Pero entonces, antes de que nosotros moramos, estos deseos de la carne constantemente estarán junto con nosotros. El hecho de ese momento en que nosotros vemos el sexo opuesto, vendrá la lujuria. Si vemos un objeto, vamos a tener la avaricia. Si nosotros vemos a alguien que odiamos, vamos a tener ese enojo. O sea, constantemente eso será manifestado dentro de nosotros. Pero la verdad es no solamente eso, sino que es naturalmente explota dentro de nosotros constantemente. Qué tan lindos son los niños que se han nacido, pues son recién nacidos. Pero entonces sería bueno que nacieran, pues siguieran creciendo de esta forma. Pero cuando vienen a sus 7 años, comienzan a cambiar. Y así en la cultura coreana dice que esos 7 años son los 7 años, los feos 7 años, porque hacen cosas que solamente hacen acciones que la verdad no son buenos para los hombres, que no agradan a sus padres. Pero luego, entonces muchos de ellos comienzan a rebelarse delante de su madre y luego hasta su padre. Y muchos de ellos se arrepientan de tener a sus hijos. Pero entonces, por eso, dentro de esa persona salen esos diferentes emociones. Pero todo eso es la naturaleza del hombre. La verdad, esto es la que viene del hombre. Pero entonces, la verdad es que Dios nos ha dicho a nosotros que abandonemos esa naturaleza, que abandonemos la carne. Pero entonces, si para que nosotros cumplir ese mandamiento de Dios tendremos que morirnos. Por eso nosotros tenemos que seguir ese mandamiento de Dios. Pero ¿por qué es esto? Es porque esto viene dentro de nosotros. Pero entonces uno piensa que nosotros al creer en Dios, la verdad, uno piensa que dentro de nosotros desaparecerá esa naturaleza. Esto no es así, sino que nosotros nos entrenamos. Que dice también Dios a Caín, el pecado está en ti y tú tienes que señorarte de ella. O sea, ese deseo del pecar. Pero entonces dentro de él viene ese celo y ese enojo de la carne. O sea, esto viene a través de esos deseos de la carne. Pero entonces, ¿qué nos dice? Tú tienes que señorearla. Pero entonces la carne no tiene ese poder de señorar esto. Porque nos dice también en Romanos 8:6, que nos dice, los pensamientos de la carne son enemigos de Dios. O sea, son enemigos de Dios. O sea, de su identidad son enemigos de Dios. O sea, no puede seguir la voluntad de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Pero por eso, entonces esto es la verdad, el ir en contra del mandamiento de Dios es la carne del hombre. Pero entonces, aunque con esta carne, la verdad, aunque nosotros queramos cumplir con ese mandamiento, nos hace enemigos de Dios. Por eso cada vez que ese mandamiento viene en nosotros, cada vez somos enemigos de Dios. Pero entonces si nos da 100 mandamientos, no la vamos a cumplir y así nos será en contra de Él. Pero tenemos que cumplirlo. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros podemos cumplir ese mandamiento? Como no la podemos cumplir, nosotros pereceremos. ¿Qué dice a los discípulos? ¿Qué fue lo que los discípulos dije? ¿Cómo puede ser que nosotros podamos entrar al reino de los cielos? ¿Cómo ser que ese camello que es tan difícil que es el entrar en esa aguja, ese ojo de esa aguja? Por eso, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que dice? Dios puede hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Por eso Dios nos envía a nosotros a Jesús.
El hecho de que nosotros a conocer a Jesús hay dos cosas que tenemos que saber. Primero, ¿qué es? Es la relación con la gracia del poder de arrepentirnos. Es que nosotros, ese mérito de la cruz de Jesucristo y el juicio, estas dos cosas son algo que nosotros tenemos que recordar y tenemos que siempre saber. Ese mérito de la cruz, el mérito de la cruz y el juicio, estas dos cosas. Estas dos cosas es algo que nosotros tenemos que siempre escoger y la verdad nosotros no podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque esa cruz, la verdad es algo que nosotros entregamos todos nuestros pecados a Jesús. Y la verdad es que nosotros dejamos todo esto delante de Jesús. Pero algunas personas podrán decir, ay, ¿será que uno puede, no, será que no tiene ese remordimiento? Uno tiene que tener responsabilidad de su propio pecado. Pero entonces, unas personas, pues si nosotros vemos de esta forma, entonces, la verdad, este tipo de personas, la verdad, tendrán que ir al infierno. O sea, uno tiene que recibir la salvación por ese pecado que uno ha pecado. Pero entonces, ay, ¿cómo puede ser de que esa persona que ha pecado por sí mismo podrá decir luego no tener responsabilidad de su pecado? Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber, es que nosotros tenemos que tener una cara dura y tenemos que venir delante del Señor y pedir para que nosotros podamos vivir delante de Dios. Pero aunque al hombre nos podemos arrodillar y pedir perdón, y aunque esto puede verse indigno, pero la verdad es el rogar, el Padre, el rogar por sus hijos, la verdad eso no es algo indigno. La verdad uno pide delante del Señor. Pero entonces si nosotros vemos a los padres, ellos le dicen a sus hijos si hacen algo mal, hiciste algo mal, bien, pide perdón, arrodíllate y pide perdón. Pero ¿será que los padres dicen de esta forma para que ellos verdaderamente roguen ante ellos? Claro que no, es para que ellos, es algo tierno, para pues algo que uno ve, que los padres ven que sea tierno. Había una vez cuando yo era joven, uno veía entre una semana, había visto a un niño que tenía pues que se ponía un tamiz en su cabeza y corría en el barrio. Pero entonces, ¿esto qué era? En el pasado, cuando un niño se orinaba en los pantalones, el padre le decía que fuera a tomar sal en un tamiz en la cabeza. Pero eso no significa que sea algo que para que ellos, la verdad, pues sean vergonzosos y para que los niños, pues la verdad, sean así, sino que es el hecho de que es algo que ellos puedan saber. Queridos hermanos, el hecho que nosotros vengamos delante del Señor y confesemos que seamos pecadores, la verdad es que no es algo vergonzoso, sino que nosotros venimos delante del Señor y pedimos delante del Dios Todopoderoso. Es que nosotros entregamos nuestros pecados delante de Jesús y tomamos ese perdón. Esta es la gracia de la cruz. Pero entonces cuando hablamos del mérito de la cruz, no significa que quita ese factor de que el hecho de que nosotros pecamos, sino que en nosotros, ¿qué hace la cruz? Es que la obra de la cruz es que nosotros entregamos ese pecado que hemos cometido en toda nuestra vida delante de Dios. Pero entonces, aunque uno puede dar nuestro pecado delante del Señor, pero entonces esto no, sin embargo, esto vendrá en un punto en el cual nosotros en el cual terminará pues que nosotros no vamos a poder pecar por toda la eternidad. Por eso, entonces si nosotros vemos en el huerto, en el diluvio de Noé, ¿qué fue lo que dijo? Que esas personas que allá habían, que ya no podía aguantar más y la verdad dijo que iba a verdaderamente juzgar a todas las personas con el agua. De esta misma forma, esa cruz, la verdad, es ese mérito en el cual nos da a nosotros para que nosotros podamos entregar nuestro pecado. Sin embargo, la verdad es que vendrá ese momento en el cual nos va a juzgar a nosotros. Pero ese pecado, la verdad, ese pecado, la verdad, es ese factor que nos hace que nosotros pequemos, nos podrá quitar a nosotros. Pero el Señor hace que nosotros podamos nacer nuevamente y la verdad hace que nosotros volvamos y seamos hijos de Dios y que nosotros no pertenezcamos en la carne sino en el Espíritu, haciendo que nosotros, pues la verdad, podamos sostener ese pecado. Sin embargo, las personas del mundo constantemente siguen pecando
pecando, pero pronto vendrá ese día en el cual las puertas de este mundo serán cerradas y la carne no podrá pecar más. Antes de que las puertas sean cerradas y la carne nosotros no podamos pecar más, Dios nos da a nosotros la gracia. ¿Y cuál es esta gracia? Es el arrepentimiento. Por eso es la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. Nos arrepentimos diciendo que somos pecadores. El poder de poder arrepentirnos es la mejor gracia que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Uno, aunque pueda tener ese mérito de la recompensa, de ese mérito que nosotros hacemos, si no recibimos la retribución del pecado, tendremos que ir al infierno. Por eso uno tiene que tener el arrepentimiento, porque si no, así va a ir al infierno. A esas personas Dios les da el perdón de pecados, viene el Espíritu Santo, nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos juzgar a nuestra carne. Nosotros, a través del mandamiento, nosotros no podemos juzgar a esta carne. Por eso Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos juzgar a esta carne. Como Caín no pudo tener el Espíritu Santo, él cayó. De la misma forma, el Espíritu Santo si no está dentro de nosotros, la verdad hay posibilidad que nosotros, aunque tengamos la salvación, volvamos al mundo. Sin embargo, estas personas que han nacido nuevamente, se le envía el Espíritu Santo y hace que ellos sean selladas y hace que su fe sean fortalecidas y hace que su identidad, la verdad, sean fortalecidas y la verdad puedan controlar esos deseos de la carne. Por eso nosotros en el día de hoy tenemos que juzgar estos deseos de la carne a través del Espíritu Santo. Entonces será que los deseos de la carne no existen. Claro que no, existen, pero vienen de nuestro interior. Como existen, brotan de nuestro interior. Por eso, el vivir en la vida del Espíritu Santo, ¿qué tan interesante es eso? ¿Por qué? Porque en ese instante en que ese enojo viene a nosotros, ese instante ya no se rebaja y no vuelve en nosotros. Pero la verdad estoy seguro que hay muchas personas, si no hubieran creído en Jesús, se hubieran divorciado 2 veces. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo aguantan y aguantan una y otra vez. Uno no va al reino del cielo porque es justo, sino que uno, por como quiere ir al reino de los cielos, uno se esfuerza con todo nuestro ser para poder cumplir ese mandamiento. Pero esto es algo que nosotros podemos hacer a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros, si nosotros no podemos cortar, verdaderamente tenemos que cortar con esa rama que sale del pecado, porque así viene el fruto del pecado, pero nosotros tenemos que cortar esto. Yo en el pasado, cuando tenía los avivamientos en las gran carpas, compré una base de esa carpa, pero fui estafado por una persona, pues por la persona que iba a comprar esa carpa. Pues me había dicho que pues había tomado ese seminario de teología, que yo también había salido. Y la verdad, y como habíamos salido de la misma universidad, la verdad sentía pues un gran respeto y confié en él. Pero él era un estafador y me había estafado. Pero entonces, como pues la verdad, había confiado en esa persona que había hecho que había salido en la misma universidad de teología y la verdad me avergonzaba de mí mismo y la verdad en mi interior, aunque estaba quieto, sentía que ese enojo salía de mí, pues quería irlo a buscar. Y entonces, pues al ver eso constantemente, entonces yo sentí como, pues estos deseos de la carne, la verdad es algo que no puede desaparecerse por el Espíritu Santo. Pues sentí la verdadmente que eso es algo que uno puede controlar solamente por el Espíritu Santo, pero eso no significa que desaparezca de uno. Pero entonces si nos vemos a los cristianos, la verdad pueden verse que ellos no pueden tener nada de beneficio en ellos, porque ellos se enojan, pero ellos no pueden hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque ellos están siendo controlados por el Espíritu Santo. O sea, esto viene, ese enojo viene y luego se desaparece, viene y desaparece.
Por eso este enojo viene y luego se desaparece. Aunque viene la avaricia, viene, pero se desaparece. Pero entonces, ¿qué tan difícil es esto? Pero entonces cada vez si uno está verdaderamente lleno del Espíritu Santo, uno puede suprimir esa tentación y puede vencerlas. Y luego puede aguantar esa tentación y controlar sus deseos de la carne. Pero siempre nosotros tenemos que tener la guía del Espíritu Santo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, por ejemplo, cuando en ese momento uno está sentado y piensa en algo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno puede pensar, ay, esto debe ser por algo de la casualidad. Si no, no piensen de esta forma, si no piensen, ay, esto es algo para que Dios ore por esta persona. Entonces, uno tiene que orar. O cuando uno está leyendo, uno viene algo en la cabeza, entonces, ay, esto es para que uno pueda orar. Y uno tiene que orar. O si alguien me ora, pues, si digamos, yo estaba en el púlpito, entonces uno viene esos pensamientos y dice, esos son para que uno pueda orar. Por favor, no piensen en estas cosas diciendo, eso es algo de casualidad, sino que tomen esos pensamientos para que usted no menosprecie la guía del Espíritu Santo, porque el Señor nos ayuda a nosotros y para que Dios nos guíe a nosotros y tenemos que poner esos pensamientos en acciones. Y nosotros en el futuro verdaderamente vamos a poder ver esos resultados de esa oración y cómo verdaderamente Dios obra en esto. O sea, tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo constantemente. Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Y la verdad, el Espíritu Santo hace que nosotros, dentro de nosotros, no tengamos esas preocupaciones. Como les he dicho a ustedes, la verdad, como les he dicho a ustedes, muchas personas, como sus familias no creen, tienen esa preocupación en ellos, pero ellos menosprecian esa promesa de Dios y sus acciones en sí ya se están preocupando. Pero entonces, en esta forma, están entristeciendo al Espíritu Santo, pero constantemente si el Espíritu Santo se entristece, entonces el Espíritu Santo piensa que esa persona ya no tiene esperanza y actúa en esa persona en engaño y hace que esa persona tenga los espíritus engañadores. Y la verdad, son como esas personas que su mente, a una mente reprobada. Digamos, si nosotros vemos a los atletas, ellos siguen esa competencia según esas reglas de la carrera, pero entonces a partir de esa pistola, que es una de las reglas, entonces comienza la carrera y luego está el primero, el segundo y tercer puesto. Pero digamos una persona que no pisa ese principio y hace trampa y sigue así, entonces esa persona, la verdad, no será aceptada porque ya violó con las reglas. Como nos dice en 1 Corintios 3, de 10 en adelante. Hay unas personas que en Cristo que construyen sus casas, algunos que ponen ese fundamento de oro, otra de piedras preciosas, otro de madera, otro de heno. Pero entonces, ¿qué dice? Habrá ese día en el cual serán probadas, y ese día en el cual serán probadas a través de él, del fuego, pero si son quemadas, o sea, esas personas que han formado con madera y heno obviamente se quemarán. Pero entonces estas personas, aunque recibirán la salvación como han recibido la salvación a través de Cristo, el mérito de Cristo, si son quemadas esas personas, la verdad, se tendrá una salvación entre fuegos. Y la verdad, de la misma forma como desobedeciendo al Espíritu Santo, como lo hicieron Ananías y Zafiras, la vida de estas personas, la verdad, son esas personas, entristecerán al Espíritu Santo y serán esas personas que han hecho trampa en la carrera. Y la verdad, estas personas serán eliminadas, como esos atletas que son eliminadas. Ellos, aunque tengan la salvación, entrarán en el reino de los cielos, pero tendrán esa salvación entre fuegos. Y la verdad, estas personas, la verdad, ese resultado de entristecer al Espíritu Santo, la verdad, no tendrán ningún resultado. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Dos cosas. Que una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, primero, no tendrá el arrepentimiento. Y luego, segundo, que no tendrá otro sacrificio que podrá entregar. Por eso, aquel que verdaderamente tendrá ese menospreciar al Espíritu Santo, lo único que le tendrá que esperará es una horrenda expectación de juicio. Por eso nosotros no debemos, la verdad, entristecer al Espíritu Santo, sino constantemente tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo, obedecer esa guía del Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo. Aunque mi carne pueda sufrir, tenemos que obedecer.
Por eso Dios nos ha dado a nosotros el mandamiento. Por eso entonces nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos sostenerlo. Por eso la persona que recibe la guía del Espíritu Santo, la verdaderamente sigue en el nombre de ese mandamiento. Y les bendigo en nombre de Jesús que reciban la guía del Espíritu Santo, cumplan los mandamientos. Solo aquel que recibe la guía y cumple el mandamiento de Dios puede vivir según la voluntad de Dios y no niega la guía del Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos en puño cerrado que nunca entristecemos al Espíritu Santo, que nunca entristecemos al Espíritu Santo, que nunca entristecemos al Espíritu Santo, que nosotros nunca entristecemos al Espíritu Santo. Así es, no entristecemos al Espíritu Santo, sino cualquier cosa que ustedes oran, aunque sea tan pequeña, ustedes oren delante del Señor. No oren delante de Jesús. Ay, Señor, hazme rico. Aunque ustedes oren por toda la noche, la verdad, esto no va a ser ocurrido, sino de lo más pequeño. Comiencen, pongan en práctica entre lo más pequeño. Ay, Señor, yo voy a ir a tomar el examen de conducción. Haz que yo pueda pasar. O sea, es algo tan simple, pero por favor, algunas personas pueden decir, esto no es algo que uno puede hacer como el orar, sino que uno tiene, esto es solamente algo que uno hace con su habilidad. Haga así. Pues luego y vayan y conduzcan y a ver qué les va a ocurrir. Por favor, todas las cosas tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Aunque sea todas las cosas más pequeñas y simples, tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Yo luego también de comer digo, ay Señor, haz que yo pueda tener una buena digestión. Yo no oro, uno no ora por el hecho que tenga una buena digestión, sino que uno mismo tenga un buen estómago y tenga una buena digestión, sino que cada cosa tenemos que orar delante del Señor. Es orar delante, tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Hay una vez que había mucha gente en la calle que fui de lado y entonces habían pues algunas piedras y casi tropecé con esas piedras. Pero entonces no dije, ay, esas, y me enojé. Pero entonces en cambio, di gracias delante del Señor porque si no hubiera lastimado grandemente. Hubiera dado gracias delante del Señor, porque Él no me hizo tropezar. O sea, doy gracias al Señor. Por eso nosotros tenemos que tener ese mandamiento, tenemos que cumplir ese mandamiento a través de la guía del Espíritu Santo. Ese mandamiento es algo que nosotros podemos hacer a través del Espíritu Santo. O sea, solo a través del Espíritu Santo. Y les veo en nombre de Jesús que ustedes verdaderamente cumplan el mandamiento del Señor por a través del Espíritu Santo y no entristezcan al Espíritu Santo. Oremos en este momento, oremos con un corazón verdadero. Señor, haz que yo no entristezca al Espíritu Santo, que yo pueda vivir según el Espíritu Santo. Y yo verdaderamente recibo vivir a través de la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.